Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí, en la Casa del Vino que considero mi casa. Juan Antonio, Fundación Tenerife Rural, maravillosa iniciativa, como siempre, siempre apostando por el sector. Bueno, a mí la temática me encanta. Felicito a Enrique, que es un gran luchador, porque lo que nos tenemos que inventar para vender el vino. Tela. Cuando en otras regiones esto ni se plantea. Al final yo creo que esa iniciativa, yo creo que empresarial también por encima de todo, conlleva muchísimo esfuerzo personal y en este caso Enrique que acaba de hablar, pero muchas bodegas también en el territorio que apuestan por esto. Yo les voy a hacer un pequeño resumen de lo que es nuestra actividad en Bodegas Tajinaste y de cómo surge todo y por qué estamos hoy hablando aquí de esas actividades complementarias que atribuimos a nuestro sector principal, que es la agricultura. Somos viticultores y somos elaboradores de vino. Todo nace como un proyecto familiar. A mí me encanta arrancar con la imagen de mis padres porque tanto por la familia de mi madre, Farray, que tenían la finca del Ratiño, donde tenemos actualmente la bodega, como por parte de mi padre, pues siempre se dedicaron a la viticultura. Y en el 79, siempre elaborando vinos a granel, en el 79, gracias a un técnico de extensión agraria de la Orotava, José Antonio Aguado, paz descanse, nos hace la primera etiqueta y empezamos a embotellar como vino de mesa. En el 92, como arrancado la denominación de origen Valle de la Orotava, pues empieza ahí nuestra primera etiqueta bajo la marca Tajinaste. Entonces, me gusta aparecer en esta presentación con ellos porque cuando hablamos de que somos explotaciones familiares, es realmente así. Es decir, explotamos a mi madre, explotamos a mi padre, explotamos a mi sobrino, explotamos a todo Dios. Entonces, hoy en día mis padres forman parte activa con 76, 77 años en el proyecto, ¿no? La marca más conocida es Tajinaste. Hemos intentado recopilar toda nuestra historia también a través de Bosco, un escritor de la Orotava, donde pudo escuchar la versión de todas mis tías en torno a lo que ha sido la vida de Tajinaste en nuestra finca del Ratiño. Siempre vi el negocio, que no nos olvidemos esta perspectiva, que al margen del punto romántico que tiene esta actividad, no deja de ser un sector empresarial y así tenemos que entenderlo para que esto funcione y por eso se hacen este tipo de jornadas, ¿no? Que tenemos 4 grandes pilares. Uno era la viticultura, por supuesto, partimos de ahí. Otro, la elaboración de vinos. Se presupone la calidad, pero también conlleva una gestión importante. Y luego tenemos todo lo que conlleva la parte de acercar el vino al consumidor final, la comunicación y la distribución, la comercialización. Por eso también incluimos 2 logos, Tajinaste como bodega, pero necesitamos dinamizar toda nuestra actividad a través de una empresa profesionalizada que es Vinófilos. Vinófilos surge con un compañero, que ahora hablaremos en Gran Canaria, pues hace ya 17 años. Partiendo del primer apartado, la viticultura, y para mí algo fundamental, las imágenes de Enrique eran preciosas, la importancia paisajística que tiene este sector en el archipiélago, entendiendo que el turismo es la actividad principal, pero nosotros somos creadores de paisajes. Fomentamos que la isla se conserve. Con ese terror que tenemos a la falta de agua y a esa falta de soluciones, pero sin duda contribuimos con el paisaje vitícola del archipiélago. Esta es la actividad principal y la más que tendríamos que poner en valor, ¿no? Desde mi punto de vista, fundamental. Siempre, cuando vamos hablando por ahí de la singularidad que tiene Canarias, como contábamos, de cuando hablamos fuera de nuestro territorio, de nuestros vinos, este tema volcánico que para nosotros nos parece tan normal, ¿no? La ubicación geográfica que tiene, la influencia de los vientos alisios, la singularidad que tiene Canarias por su ubicación geográfica, el tema prefiloxérico, que tenemos una fotografía de lo que era la viticultura en Europa hace 500 años. Es decir, esto no ocurre en ningún otro lado del mundo. Y es algo fantástico. Cuando hablamos a sumilleres, periodistas, el lunes tenemos aquí 7 americanos que traemos para que conozcan Canarias, que son sumilleres, son periodistas, son gente del sector que conoce perfectamente Francia, que conoce perfectamente Italia, que te habla de denominaciones de origen, de suelos y de variedades mejor que nosotros mismos dentro de nuestro propio país, pero que valoran muchísimo a Canarias por ese tesoro que va escaseando cada vez más, seamos sinceros, ¿no? Está complicado el relevo generacional en la viticultura. Y haciendo énfasis al tema del agua, otra cosa que no comentamos es turismos alternativos que estamos teniendo en Canarias, como el aguacate, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué necesidad hídrica tiene el aguacate? ¿Quién está midiendo esto? ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Porque es verdad que como manejo de cultivo es más sencillo que la viña, pero desde el punto de vista social, esta gestión del acuífero tenemos que también ponerla en valor y saber gestionar los pocos recursos que nos van quedando, ¿no?
Sistemas de conducción, bueno, no les voy a entrar en este detalle de la importancia que ha tenido Canarias en la historia del vino, porque todos son conscientes, y sí que voy a hablar luego de un proyecto que me encantó, Enrique, vincularlo a esa parte histórica que habías comentado, porque te va a gustar. Nuestro proyecto se desarrolla en La Orotava inicialmente. La primera es la finca del Ratiño, donde tenemos la bodega. Luego tenemos la finca de la Asa, que ahora veremos con detalle, y la última que incorporamos fue la finca de la Sabina. Aquí en total hay unas 20 hectáreas aproximadamente, con diferentes proyectos. Pero nuestro gran peso, el factor humano, contamos con 160 viticultores de todo Tenerife, con los que colaboramos, viticultores de Vilaflor, de Guía de Isora, de Tacoronte, de Icod, de diferentes comarcas para diferentes vinos. Y en este caso es verdad que nuestro 80% se centra en el valle, pero tenemos proyectos tan singulares como uno que elaboramos con Forastera Blanca de La Gomera, que lo elaboramos en Tenerife. Porque pretendíamos eso, poner en valor una variedad, una isla, un territorio, algo singular. Si vamos profundizando, bueno, hemos mantenido el cordón múltiple trenzado como bien de interés cultural, que lo acaban de nombrar recientemente, y el 80% de nuestro listán blanco, listán negro de la comarca, se mantiene en cordón trenzado. Y por ahí desarrollamos nuestra temática en la visita enoturística que tenemos ya articulada en Bodegas Tajinaste. Cordón trenzado que conlleva muchísimo trabajo, es muy poco mecanizable. Tengo imágenes de otros viticultores de la isla, como en este caso también en Vilaflor, en La Gomera, y bueno, tendríamos muchos, ¿no? Desde el punto de vista de comunicación, ya hace más de 20 años iniciamos una sala de catas en medio del viñedo de la finca de la Asa, actividades infantiles donde llevábamos niños para hacer plantaciones y seguimos llevando. Llevamos colegios donde ellos participan en plantaciones, diseñan etiquetas, hacemos una cata temática de uvas, de mostos, bueno, que un poco participen en lo que nosotros consideramos una actividad que va a generar conciencia, ¿no? Es decir, que al final las nuevas generaciones entiendan de dónde vienen las cosas, ¿no? Y bueno, hacemos actividades súper bonitas. Nos vinculamos en la parte artística, también con varias propuestas. Una de ellas estuvo precisamente en esta sala hace ya más de 10 años. Tajinarte lo llamamos porque cumplíamos 30 años y 50 artistas interpretaban una botella de Tajinaste y la condición era que la botella tenía que estar en la obra. Actualmente tenemos con Amelia Pisaca el proyecto de Jardín de las Hespérides, también que vinculamos esa parte artística con una selección de nuestros mejores vinos y vinculados, por supuesto, a la parte gastronómica. Yo creo que ahí tenemos Juan Carlos Clemente, que bueno, gran colaborador también del Cabildo y de las instituciones, fomentando siempre la parte gastronómica canaria, poniendo en valor el territorio, y el vino, por supuesto, siempre va de la mano de todos nuestros colaboradores. En este caso, cómo representan nuestros vinos desde Wine Spectator con Matt Kramer de Nueva York, por ejemplo, Martín Berasategui, John Sabo en Canadá, donde publica y hace referencia a nuestros viñedos y nuestros vinos, y bueno, redes sociales y demás, que al final es un trabajo tan importante como el de la viticultura, como el de la elaboración, este mundo de la comunicación. Entrando un poco más en detalle para el tema que nos ocupa, que es las actividades complementarias dentro de nuestro mundo vitícola, el proyecto, digamos, más avanzado que tenemos en proyecto es el de Can, como un vino parcelario dentro de la finca de la Asa, muy cerca de la bodega, una finca de casi 6 hectáreas, donde bueno, hemos generado lo más importante, que es el paisaje, ¿no? El paisaje en este caso no es cordón trenzado, es viñedo en espaldera, y contamos con una edificación justo en medio de todo el viñedo, donde tenemos un antiguo secadero de tabaco, donde hay una sala de catas y una pequeña cañanía, y ya tenemos el proyecto, contando con que el técnico de La Orotava sea un poco más benevolente que el de Vilaflor, a ver si sale lo antes posible, y vamos a ubicar 4 unidades alojativas ahí en medio del viñedo. ¿Pensando en qué? Pues pensando en que podamos complementar ya no solo la parte gustativa, sino la parte experiencial dentro de la finca. Bien, en el 2019
nos adentramos en otro proyecto pensando en elaborar el can blanco. Ahí plantamos, en pleno confinamiento, malvasía, marmajuelo, gugal, albillo, bijariego blanco, una superficie de 9 hectáreas aproximadamente. Desde el 2013 veníamos desarrollando un proyecto que llamamos Paisaje de las Islas, basado, ahora mismo tenemos 5 vinos, falta uno en la foto, que es un rosé. Tenemos malvasía marmajuelo, forastera blanca, un malvasía dulce, un espumoso, método tradicional, y ahora tenemos incorporado a la familia un rosa pálido muy clarito, súper bonito. Bueno, pues qué curiosa es la vida, porque vamos a vincular una historia que a mí me fascinó, como parte activa, claro, del proyecto, pero que nos llegó a posteriori y no sabíamos de qué iba la cosa. Bueno, nosotros para todo este proyecto de Paisaje de las Islas nos basamos en uno de los primeros diccionarios científicos que se hicieron en Canarias. El Diccionario de la Historia Natural de Webb y Berthelot. Ilustraciones maravillosas. Un diccionario fantástico que además se pueden descargar en internet y hay ilustraciones preciosas, como esta de J.J. Williams en la finca debajo de la iglesia de la Concepción en La Orotava, que ahora será nuestra nueva etiqueta del vino espumoso. Bueno, pues le cuento la historia. Berthelot, uno de los autores, de los directores del proyecto, nace en Marsella, muere aquí en Tenerife en 1880 y después tenemos a Webb, inglés, donde dentro del Diccionario de la Historia Natural de las Islas Canarias, que dura 20 años en hacerse, hay 4 tomos, 71 partes, más de 430 láminas, donde colaboró toda la comunidad científica que estaba en Europa en aquellos momentos, ¿no? En este caso, Berthelot llega a La Orotava en 1820. Del 24 al 26 fue director del Jardín Botánico y nombrado cónsul de Francia en 1847. Fíjense qué curioso, porque en este caso llega con 17 añitos como director de la compañía Paisley & Little & Co., una de las grandes exportadoras de vino de la época. Con 17 años, en 1810, llega al puerto de la Cruz Alfred Diston. Alfred participa en este diccionario también porque era experto en los dibujos de trajes populares. Polifacético también, historiador, botánico, geológico, meteorología. Bueno, al final era una sociedad muy preocupada en la parte cultural, ¿no? ¿Quién escribe sobre la muerte de Alfred Diston en el puerto de la Cruz en 1861? Pues este señor, que seguramente no conoceremos. Se llama José Agustín Álvarez Rijo. Él nace en el puerto de la Cruz en 1796, fallece en 1883, historiador, cronista, dibujante, filólogo, novelista. Todo su archivo histórico lo tiene la Universidad de La Laguna con Paz Fernández Palomeque. Hay varias tesis doctorales ya de su trabajo. Y su lema era escribir para no olvidar. Entonces, escribía de todo. Escribía de arquitectura, de agricultura, de política, de todo. Su referente intelectual fue Viera y Clavijo. Coincidió con él en el Seminario de Las Palmas. En 1858 fue uno de los primeros alcaldes en el puerto de la Cruz, promotor de la educación, tanto de niños como de niñas en aquella época, que no sería tan sencillo, y cuenta con un archivo de más de 1000 manuscritos, ¿no? Pues muy bien, José Agustín Álvarez Rijo vive en esta casa, que actualmente tiene esta apariencia. No está tan chula como la de Enrique, pero estamos en ello. Yo lo cuento mucho, le decía a mis hijas esta mañana, para que se materialice, porque cuanto más lo cuentas, más real parece, aunque no tengamos un duro. Pero bueno, tú lo vas contando y te lo vas creyendo, lo vas contando y te lo vas creyendo, y después cuestión de convencer al del banco. Pero en eso estamos, en eso estamos. Pues fíjense qué curioso, la finca que les contaba de la luz, la casa que estamos hablando es esta de aquí, y la finca es todo esto. Y nos enteramos hace nada. Es decir, que estamos hablando que era una de las haciendas vitícolas importantes del siglo XIX, junto con la Casa del Vino, junto con muchas como el Mesón San Sebastián, junto con la Hacienda San Luis, y de repente nos enlazamos en un proyecto que ya tenemos plantado, porque aquí tienen la imagen, ya tenemos todo plantado, estas 9 hectáreas. Aquí, como les decía, marmajuelo, tenemos malvasía por aquí, tenemos gual, tenemos bijariego blanco, tenemos albillo, con la idea de elaborar can, pero en versión blanca. Y además, que no sé si esto será posible o no, pero yo también lo cuento, a ver si se materializa, tenemos un estanque. En realidad la finca tiene 2 grandes estanques y sabiendo la necesidad que tenemos de agua es un poco complicado, pero podemos mantener uno.
Estuve viendo un proyecto que me encantó, que se llama Château Lacoste, que está en la zona sur de Francia, cerca de Marsella, donde, manteniendo una lámina de agua interesante, utilizan la parte interior donde a mí me gustaría llevar la bodega. Es decir, que aprovechar lo que ya está sin necesidad de edificar, pero que creo que dentro de las actividades complementarias podría ser algo interesante para una bodega, aprovechar una edificación existente y desarrollar toda la parte enoturística, pensando en el lado histórico que nos puede aportar la Casa Patrimonio y la figura de Álvarez Rijo, y por otro lado, pues bueno, la parte del viñedo y todo lo que rodea nuestro territorio. Empezamos plantándolo aquí, pero bueno, actualmente ya la viña ya va tomando forma y ya este año haremos de las primeras vendimias dentro de la categoría de vino de parcela, que nos permite hacer la denominación de origen Islas Canarias, ¿no? Que saben que tenemos vinos de región, vinos de isla, vino de municipio, vino de parcela, y ahora vamos a pretender aquí incluir lo que es el vino de paraje también, que es una figura interesante, ¿no? Entonces, digamos que Islas Canarias como genérico, vamos a llevarlo a un vino parcelario dentro del territorio. Esa es un poco la idea. Hasta aquí toda la parte vitícola y enológica. Pero todo esto, claro, necesita un motor económico, que es la parte de comunicación y comercialización. Y esto nos dimos cuenta en el 2007. Montamos en Gran Canaria una empresa, todavía no tenía el pelo blanco ahí, que se llama Vinófilos. Vinófilos más que vino. En el 2011 nace aquí en Tenerife. En este caso, claro, la bodega tiene un peso importante en la comercialización a nivel local porque somos nuestros propios distribuidores. Hemos hecho mucho énfasis en estar cercanos con el restaurador, con el hotelero, siempre con esa filosofía con la que nace la empresa, que es formación, asesoramiento y distribución. Entonces, todo nuestro equipo es un equipo de sumilleres, gente formada, donde puede tener un tú a tú pues, con los expertos del vino, que cada vez son más. Entonces, ya nos acercamos a un nivel de conocimiento de vino importante, porque no solo representamos nuestros vinos, sino que llevamos muchos vinos canarios, vinos nacionales y vinos internacionales también. Como decíamos, formación, asesoramiento, distribución, y también hemos acercado al cliente final con nuestras vinotecas y las escuelas de sala. Una tenemos aquí en Santa Cruz, enfrente del auditorio, que está tan bonita que vemos aquí, con una obra de Matías Mata, de Sabotaje al Montaje. Y tenemos otra en Las Palmas, en Viera y Clavijo, Triana, que es un espacio súper bonito también para disfrutar del vino. Y bueno, tengo una diapo aquí que lo resume bastante, como en un mismo día estamos haciendo una formación de Wine Set nivel 2 en Santa Cruz, tenemos a Hugo haciendo una charla de champán de pequeños productores por aquí, por otro lado tenemos dos bodegueros haciendo su presentación, y en el Zarcillo, que es la enoteca que tenemos en Tafira, pues hay con dos franceses haciendo una cata comentada. Eso una misma tarde. Pues hacemos este tipo de actividades para acercar mucho más la cultura del vino a nuestra sociedad, porque entendemos que subiendo el nivel de exigencia de nuestro cliente, al final vamos a conseguir que el sector del vino en Canarias tenga más peso. Yo creo que en eso tiene mucho que decir la actividad que tiene la Casa del Vino, que yo felicito, porque después de tantos años me consta que siguen llenando los cursos, que la gente se sigue apuntando a las catas, y tenemos la suerte de que todavía tenemos esa inquietud cultural por seguir aprendiendo de vino, que es la parte más bonita. Y en ese sentido hay que felicitar la dinamización que tiene siempre la Casa del Vino en torno a la cultura del vino. Por supuesto, redes sociales, fundamental, formación gratuita para todos nuestros clientes, concurso de catas por equipos. Nos hemos animado incluso a llevar el vino a fiestas privadas con la Glu Glu Band, que es una caravana dedicada al mundo del vino, exclusiva. Incorporando también material de nivel como la Casa Riedel para catar en copas de calidad, sistemas de conservación de vino como el Coravin, vinotecas, temas de servicio del vino y con más de 500 referencias a nivel nacional e internacional, como decíamos antes. Traemos a muchos formadores, especialistas en vinos de Jerez, especialistas en vinos internacionales. Bueno, siempre una actividad muy intensa, y organizamos un macroevento cada 2 años, una vez en Gran Canaria, otra aquí en Tenerife, donde hemos traído a personas tan importantes como Peñín, como Pitu Roca, Ferran Centelles, Custodio López Amarra o David Seijas. Y nuestro último proyecto, que nace en el 22, es el Centro de Visitas de Bodegata Ginaste, donde ahora tenemos un horario, como decíamos, estamos en fase 1, ya tenemos un sitio, tenemos un horario, podemos atender en 3 idiomas,
y te puedes tomar un vino. Es decir, que ya por lo menos no depende de un telefonazo, oye, hazme el favor, que voy el sábado, que voy con un amigo, ya por lo menos lo tenemos operativo. Esto nos está dando mucho juego porque ayer, por ejemplo, tuvimos una visita de 40 personas por la mañana y unas 30 por la tarde. Y es muy bonito contarlo, pero es tan complicado como gestionar viticultura, como gestionar elaboración, porque requiere también de un esfuerzo importante, ya no solo de inversión, sino de gestión en el día a día. Pero bueno, sí era una herramienta que necesitábamos y que ya por lo menos tenemos operativa actualmente dentro de las instalaciones de Tajinaste. Les pongo un vídeo de una actividad como la del Tasting Room para que vean cómo funciona, solamente un segundo, para que vean cómo es esta actividad. En este caso es en el auditorio en Santa Cruz. Reunimos a 40 bodegas. Juan es viticultor en Vilaflor, que es uno de los invitados. Organizamos un concurso de cata por equipos. En este caso presentó Ferran Centelles la Wikipedia y él nos dirigió un poco el espectáculo. Y durante el día, pues bueno, recibimos más de 1.200, 1.300 personas, normalmente particulares que les gusta el mundo del vino, por supuesto clientes de hostelería y amantes del vino en general. Ahí está Chila, que es la jefa. Bueno, simplemente para que vieran. Para los que se animen, el 24 y 25 de noviembre está previsto en el Palacio de Congresos de Costa Meloneras en Gran Canaria. Así que si lo quieren apuntar en la agenda, 24 o 25 de noviembre. No ponemos apartamentos, no ponemos dietas ni nada, pero si quieren ir, pueden apuntarse. Club del Vino. Otra de las herramientas interesantes como actividades complementarias hemos desarrollado Club de Vinos, donde recibes en casa cada 2 meses diferentes tipos de packs de vinos dentro de nuestra selección. Y me encanta terminar con esta imagen porque dentro del mundo del vino, que tiene mucho glamour y tiene mucho más glamour que cualquier otra actividad agraria muchas veces, ¿no? Parece que el vino te lleva a ese otro nivel. No perdamos el foco que de aquí parte todo, que la viticultura y el esfuerzo humano es fundamental para que todo esto se pueda desarrollar y que es maravilloso, pero creo que no nos debemos olvidar de dónde nace toda la parte turística, ¿no? Que es del esfuerzo en la viticultura. Bueno, sin más, agradecer de verdad a la Fundación Tenerife Rural, Casa del Vino, por invitarnos a contar nuestro proyecto. Y no sé si hay algún tipo de duda, algo que comentar, alguna curiosidad. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. La verdad es que es súper interesante todos estos proyectos, ¿no? Tanto el de ustedes como el de Quique. Hay una ambición detrás y unas ganas de hacer las cosas espectacular. Yo, por mi parte, como técnico en turismo, ¿no? De formación y de formación, a veces veo proyectos de no turismo espectaculares, con una base espectacular, pero que carecen de un contenido y de un argumento y de un hilo conductor que debería estar en manos de técnicos de turismo o que se debería haber planteado o haber contado con un técnico de turismo, igual que las bases fundamentales, aparte de la enología, ¿no? y de la agricultura, como bien has dicho. Entonces, a veces me falta eso. Me gustaría saber ustedes, como promotores de proyectos de enoturismo, si realmente cuando están planificando un producto enoturístico tienen en cuenta la visión de un técnico en turismo, porque a veces yo mismo como agente turístico confío en ciertas empresas, en ciertos productos enoturísticos que al final te das cuenta que carecen de mucho contenido realmente o de valor incluso, ¿no? Teniendo una infraestructura y un producto espectacular realmente, pues por quien te atiende o los argumentos que se dan. Entonces a veces tienes las expectativas aquí y lo disfrutas y se va abajo. Sobre todo pues trabajando con un segmento de turismo de lujo o demás que el cliente pues es muy demandante y que tiene unas expectativas realmente porque conoce otros contextos enoturísticos. Entonces
La pregunta es esa, cuando desarrollan estos proyectos tan espectaculares, ¿tienen en cuenta la visión de personas formadas en el ámbito turístico? Te felicito por la pregunta porque me parece fantástica, además, ¿no? Esa reflexión en voz alta. Yo te hablo de nuestro caso en concreto. Desde que estamos abiertos, ¿no? La persona que dirige el proyecto es mi sobrina, por lo de la explotación familiar que decíamos antes, pero que mi sobrina hizo el grado de turismo en la IRIERTE. No obstante, siempre creamos mesas de trabajo para definir productos, porque es verdad que tiene el grado de turismo, pero le falta a lo mejor la experiencia enoturística de moverse por ahí. Personalmente yo he intentado moverme siempre en diferentes continentes para ver modelos y siempre nos llama esa atención cómo gestionar esta otra parte. Y justo este año colaboramos con varias agencias de turismo, sabiendo que perdíamos dinero, pero simplemente por aprender. Entonces, hemos creado 4 o 5 productos que los he atendido personalmente yo, que encima mi inglés es como peor que el de Álvaro Palacio, seguro. Pero al final lo que importa es las ganas y el aprendizaje para mejorar en los puntos. Es verdad que, como dice, en el equipo han participado varios, pero esa reflexión la tenemos desde el minuto 1. Es decir, tanto a nivel técnico en bodega, con las complicaciones que tienes a veces para poder desarrollar tu actividad básica, que es como, por ejemplo, azufrar en la viña sabiendo que tienes el apartamento al lado, o tener que embotellar sabiendo que te llega una visita a las 12 y que aquello hay que gestionarlo. Y puede ser un todo vale, pero para mí lo fundamental es que la imagen de marca y la parte higiénica y sanitaria va por encima de todo. Entonces, me gusta esa reflexión en voz alta. En nuestro caso lo hemos tenido en cuenta, pero sí creo que es fundamental para articular esos dos mundos, ¿no? La parte turística, en este caso con la parte vitícola. Sí, sí, sin duda. Fantástico. ¿Alguna otra pregunta?